entonces vamos a la plataforma. La plataforma esta que hasta el año pasado era gratuita, este año tuvimos la triste novedad de que todas estas planillas y muchas más que tengo hechas han sido eh, capturadas, por decirlo de alguna manera, por Wolfram, y si las quiero seguir usando tengo que pagar. Así que tuve que generar una planilla nueva y cuando ustedes la empiezan a usar, o sea, ponen acá en File, New, aparece este cartelito que expiran en 15 días. Esto es un problema porque si uno quiere hacer un desarrollo que les quede vivo y puedan seguir evolucionándolo a partir de ahí, no pueden hacerlo más de 15 días. Eh, entonces lo que uno puede hacer es decirle que lo imprima como PDF, pero bueno, ahí estaríamos guardando una foto y no algo verdaderamente útil que les sirva. Bien, entonces eh, voy a comenzar con la explicación de cómo implementar lo que sería el análisis de variable compleja con el Wolfram Cloud. Un comentario antes de empezar: el Wolfram Cloud es un programa, es una ventana a una computadora remota donde ustedes ingresan eh, a través del explorador y resuelve remotamente y les devuelve el resultado. Por lo cual esto genera un cierto tiempo de envío de datos, resolución y devolución de datos, con lo cual es medio lento el asunto para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Igual sirve durante 15 días de manera gratuita. Entonces, yo voy a empezar con, como comenzó Adriana, explicando variable compleja, pero muy sintético y con una aplicación específica, ¿bien? Y orientada a lo que vamos a ver la clase que viene. Entonces, para trabajar en variable compleja, yo lo que defino, le digo a mi planilla de cálculo, ¿qué es z? Bien, y se lo defino como x más y, donde y es la unidad imaginaria. Se puede definir de varias maneras, pero no es la i del teclado. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? La i tiene esta simbología que es una i oblicua con un doble palito, bien, y la podemos obtener de acá en Insert, ¿eh? Special Characters, y en la primera ventanita que se abre, acá está ahí, es la unidad imaginaria, ¿eh? Entonces uno se coloca ahí en la plantilla y teclea la I y se la posiciona acá. Bien. Entonces esto, no sé si ya lo conocen, un tipo de escritura por celdas, donde algunas son de input y otras son como por ejemplo para agregar un texto, y se borra con delete lo que uno no quiere. Entonces yo particularmente en este programa de matemática, el programa es muy exigente con el tema de las escrituras, es muy estricto y enseguida cuando no entiende lo que uno está escribiendo, envía un mensaje de error que no es de mucha ayuda como para intentar resolver el problema de la escritura. O sea, nosotros estamos estudiando ingeniería y bueno, es como que uno quiere resolver cosas y bueno, el programa necesita ser muy estricto con lo que uno escribe. Entonces, yo lo que hago es, hay un modo que es 2 puntos igual, donde no devuelve el resultado. Yo en general, al menos en el modo práctica, le pido que me devuelva el resultado para saber si está entendiendo lo que digo, ¿eh? Entonces, poniendo el igual, da la devolución del resultado. Entonces, acá definí qué es lo que es z, que depende de x y, siendo y toda la componente imaginaria. X e y son valores reales.
Ahora, cuando yo quiero definir una función imaginaria, de variable compleja, perdón, la tengo que definir como por ejemplo W, y entre corchetes, nosotros en la escritura a mano estamos acostumbrados a usar paréntesis. El, el Wolfram Cloud necesita corchetes o exige corchetes, ¿bien? Y que la variable esté definida con un guión bajo. ¿eh? Entonces acá yo le escribí 2 puntos, donde le estoy, el 2 puntos igual es negarle la salida, acá no la tengo negada, y que queda definida por mi función compleja. Y otra vez la función es entre corchetes. Bien. Cuando yo quiero solicitarle qué es lo que queda cargado o asignado a mi función compleja, la tipeo pero sin el guión bajo. Y apretando el enter, es decir, solicitando qué es lo que tiene asignado, me devuelve la función, la definición de la función. Tengan en cuenta que el enter que hay que usar es el enter del teclado numérico. Si quieren usar el enter del teclado de letras, hay que hacer shift enter para que dé la devolución. Entonces, uno de los comandos que tiene, perdón, hasta acá, ¿hay un chat que está ahí sonando? No. Bien. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta? Por mi parte, no, todo bien, Diego. No, no, Bueno, no, ya me aclaró un montón de cosas por qué me rebotaba cuando apretaba el enter del teclado. Ya están saltando solas las cosas. Gracias. genial, genial. Porque si yo uso el enter del teclado, eh, acá lo que voy haciendo es generando espacios. Si yo le digo Shift Enter, ahí la celda se ilumina y empieza a evaluar. Bien. Eh, Fíjense que ahora hice Shift Enter y lo que tenía cargado y evaluado previamente no me lo devolvió. Esto pasa porque el cloud computing, quizás en el matemática no lo haga esto, en el cloud computing se desconecta la planilla de lo que uno tiene, se desconecta y no devuelve nada. Cuando pasa este tipo de cosas o marcianadas que todos los programas tienen, yo sugiero venir acá a evaluación, quit kernel, uno desconecta la planilla de por sí y le pide, por ejemplo, que evalúe todas las celdas. Bien, y ahí se iluminan todas y empieza a evaluar y me devuelve, fíjense, la resolución. O sea, ahora la tengo fresquita, recién evaluada toda la planilla y puedo seguir explicando. Bien, entonces Adrián me explicó que eh, hay que, perdón, no me sale, es conveniente para lo que vamos a ver y, por ejemplo, para evaluar las condiciones de Cauchy-Riemann, separar en parte real y parte imaginaria. Tiene un comando que es re, ¿bien? Y uno puede buscar, porque uno no se acuerda, el matemática tiene infinidad de comandos que está diseñado para cualquiera que quiera usar matemática, pero uno las puede buscar acá con la lupita re, sin tener una escritura estricta como exige la programación, y uno, por ejemplo, encuentra re y le da ejemplos. Estos ejemplos, cuando uno se para con el ratón y aparece la manita, fíjense que arriba aparece un cartel que dice clip to clipboard. Eso cuando hacen clic y vienen a la planilla y hacen control V, les pega con la escritura estricta y les puede evaluar directamente en su planilla
Bien, y tienen, lo importante es que es la codificación que el Wolfram Cloud necesita para evaluar. Entonces, ustedes pueden cambiar de lo que viene del help y copiar y pegar lo que necesitan, lo que vienen generando en su planilla. Y le ponen enter y ahí resuelve. Bien, acá cuando digo resuelve, no resuelve nada, por lo que estamos viendo, que el resultado de arriba es igual al resultado de abajo. El tema pasa que el comando re de separar parte real y parte imaginaria no funciona o no da el resultado esperado cuando uno trabaja con función compleja. Sí, lo hace con número complejo. Bien, entonces, para separar, como mostró Adriana, en parte real y parte imaginaria, hay otro comando que es el complex expand. Bien, entonces vamos a ver qué dice el complex expand. Y los ejemplos que están acá ya son de funciones, porque dependen de X, dependen de Y. Bueno, bien, y otra vez pueden copiar todo el ejemplo y pegarlo en la planilla, ¿no? Entonces, cuando yo vengo trabajando en mi planilla con la función logaritmo de z, que la tengo asignada a la función w de z, y le aplico el comando complex expand, me devuelve al revés de lo que solemos ver en la escritura a mano, que es y por el argumento de x más y más un medio del logaritmo, ¿bien? De el módulo de z. Acá yo siempre trato de automatizar las planillas asignando que mi función es tal, se llama de tal manera, ¿bien? Acá hay que hacer algo que es a mano para continuar con la lógica que explicó Adriana de asignar parte real y parte imaginaria o valores o funciones U y B. Bien, yo lo llamé parte real para que sea bien topográfico, que dependen de X y de Y, ven que acá dice copy to clipboard el resultado. Yo esto lo puedo copiar y con control B lo puedo pegar. Bien, y yo puedo aquí tomar la parte real a mano, control C, y la puedo pegar luego del igual para asignar a una variable que se llama parte real, lo que es justamente la parte real de esta función. Bien, y esto lo puedo borrar. De la misma manera puedo esto que es la parte imaginaria, y acá hay que hacer el laburito de acordarse que el argumento de x más y no es otra cosa que la función arco tangente de y sobre x. Eso lo vieron a mano, y acá el programa, para que pueda dar un resultado y seguir operando, hay que hacer esta transformación de la devolución que da inicialmente el complex expand a lo que uno quiere asignar a la parte imaginaria. Hasta acá, ¿alguna consulta? No de mi parte, profe. Sí, ahí cuando estás poniendo parte real, no tenés un dos puntos igual, sino No, directamente pones el X con la raya abajo y el Y con la raya abajo. sí. El dos puntos igual lo podría poner acá. Yo lo voy a poner, le voy a decir que lo evalúe, ¿bien? Y lo hizo. Pero como no me muestra el resultado, a mí me da desconfianza eso. Entonces yo tendría que hacer, lo pinto, lo copio con control C, lo pego, tengo que quitar el guión bajo, y yo le pregunto con el shift enter
¿qué es lo que tiene asignado esto? Y me lo muestra. Ok, sí, es como para ver qué es lo que está pensando con eso. ¿Qué es lo que... Exactamente, ¿qué le quedó asignado? Porque si yo no lo veo, no le creo. Yo soy como bastante desconfiado de lo que hace, ¿no? Y si tengo que generar un automatismo, lo genero yo, pero lo pongo a prueba. ¿Eh? ¿Por qué hago esto? Esto como son pasos secuenciales y yo le niego todas las salidas, al menos al principio, pero y espero un resultado final y hay un error, los errores no son muy amigables, entonces yo voy paso por paso y le exijo una devolución de qué es lo que le estoy cargando. Yo quiero tener el control sobre el programa, como cualquier cosa que uno hace con la computadora, para asegurarse. Es mi opinión. Ustedes después hagan lo que quieran. Pero si hacen pasos, digamos, una secuencia muy larga, con todas las salidas negadas, es difícil encontrar el error. Entonces así uno puede ir probando. Bueno, continúo. Entonces acá tengo evaluado el arco tangente de I, que es esto, ¿bien? Entonces, después de tener separada la parte real y parte imaginaria, Adriana les comentó que se evalúan las condiciones de Cauchy-Riemann. Las condiciones Cauchy-Riemann era la derivada de la parte real respecto de X igualada a la derivada de la parte imaginaria respecto de Y, y tenía que dar una condición, si eran iguales o no eran iguales. ¿Bien? Si eran iguales, la derivada existe. Bien. Y también había que evaluar la otra, la cruzada, que era la derivada de la parte real respecto de X, menos la derivada de la parte imaginaria respecto de Y. El tema pasa que esto da valores lógicos. ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Es verdadero o falso? Bien. Si ustedes se fijan acá en esta evaluación, ambas derivadas son falsas. Y es lógico que de esto, porque cuando x vale 0, el arcotangente se indefine. El y sobre x se indefine. Entonces, como evalúa todo el dominio, ¿bien? Es lógico que dé falso. Sin embargo, como vamos a ver en la aplicación de ingeniería, no nos interesa evaluar justamente en el polo, sea donde fuera que esté, en este caso está en 0, pero puede estar en otro lado, sino que me analiza el dominio excluyendo el polo. Entonces, al comando trueQ, que es el que devuelve el valor de esta comparación y se utiliza el igual igual, le agregamos este comando expand denominator de un lado y simplify del otro, ¿bien? Para que excluya el polo donde me da un resultado que, si bien es cierto, a mí no me interesa. Si excluimos el polo y ejecutamos la evaluación, dice que en todo lo demás es verdadero. ¿Bien? Esta es la condición para salvar la situación del polo, de esta función. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? No, creo que por mi lado no. Bueno, después cuando operen, no hay problema si aparecen las consultas, las vamos respondiendo. Bien, entonces, habiendo excluido el polo y habiendo verificado que las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen, entonces la función derivada, que yo la llamé f', que también depende de x y de y, por lo tanto tengo que definirla con x guión bajo, coma, y guión bajo, y entre corchetes. Esto estoy repitiendo para que empiece a quedar como un registro. Queda definida como la parte real más y, perdón, la derivada de la parte real
respecto de x más y por la derivada de la parte real respecto de y. Bueno, acá esto lo tengo que revisionar porque acá creo que le pifié en algo, ¿bien? Que no me acuerdo si era respecto de y o la parte imaginaria respecto de x. Ahora, después esto lo tengo que chequear. Entonces, utilizo el comando complex span para que me la separe en parte real y parte imaginaria. Bueno, acá la verdad que el programa no fue muy generoso con el resultado porque me dejó todo en un único, en una única expresión, pero bueno, es fácil hacerla distributiva y realmente separar en parte real y parte imaginaria, ¿bien? Le solicito qué es lo que tiene cargado, o sea, lo que me dio acá es lo mismo que tengo acá, y lo que estoy haciendo acá es verificando qué es lo que tiene cargada mi función como la derivada, ¿eh? F' de z sería esto. Bien. Hasta acá es todo el análisis que van a necesitar de función compleja en esta materia. Entonces, acá lo que definí es la derivada, como se lo mostró Adriano en la teoría. Entonces, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero sí vamos a ver lo que mostró Adriana de graficar funciones en dos dimensiones de dos variables, y vamos a pasar a esto, la función contour plot. Bien, la función contour plot, que la pueden buscar acá con plot, así como está definida en el help, necesita una función, determinar cuál es el valor mínimo de la variable x y cuál es el máximo, acá está x, y cuál es el rango mínimo de la variable, el rango mínimo de la variable y cuál es su rango máximo. Bien, esto, la codificación la pueden encontrar acá. Ustedes pueden poner la función directamente acá con sus rangos y que el programa la plotee, o pueden poner la variable que está asignada. Yo acá escribí una función cualquiera. Tengan en cuenta, esto es se los comento, igual está en el help, que cuando tienen que separar una lista de variables en el matemática o en el Wolfram Cloud, esto va entre llaves y separados por comas. La función, coma, llave, un rango de una variable, coma, llave y el rango de la otra variable. Acá es donde se empiezan a poner paréntesis y este tipo de cosas que uno está acostumbrado a utilizarlos en la teoría, el programa no lo puede leer y da mensajes de error poco amigables. Entonces, yo acá copié esto en el clipboard, lo pegué y cambié la función, cambié dos rangos y da esto. Esto vamos a llamarlo de alguna manera crudo, que es la mínima expresión o la mínima cantidad de comandos y modificadores del contour plot que da por defecto. El contour plot por defecto agrega bandas de colores entre las líneas. Hay veces que se usa y otras veces que no. Bien, entonces, yo previamente... bueno, esto es de otra función. Bueno, no importa, lo explico igual. Había usado una función que yo llamé pb, que depende de x e y. O sea, no utilicé una función directamente, sino una función asignada. Bien, si yo tengo que utilizar una función que previamente asigné, no tiene que ir el guión bajo, tiene que ir los corchetes y sí o sí tiene que ir como está escrito. Acá arriba la definición de los rangos de x e y entre llaves. Acá yo le cambié nada más que los límites de donde quiero que me dibuje
las curvas. Pero le agregué luego de una coma un comando que es contour shading none. Es decir, que no me dibuje o no me pinte estas bandas coloreadas. Y lo que obtengo, esta función está definida de otra manera. Si quieren yo puedo, a los ejemplos de, a los efectos de ver, es lo que cambia respecto una de otra. Lo evalúo y lo que hace es quitar la pintura y me deja graficado de una manera muy similar a lo que me mostró, a lo que le mostró Adriana. No me sale la palabra, en la teoría, ¿bien? Si yo acá quiero hacer otra función, control V, y lo que voy a cambiar acá es un signo, y lo evalúo, ¿bien? Tengo la otra forma, estoy graficando otra función, ¿bien? En un momento Adriana le hizo el ejemplo de las hipérbolas que eran ortogonales, ¿no? Cuando dos hipérbolas son ortogonales. Entonces, uno puede combinar en un mismo gráfico dos funciones, ¿bien? Entonces, yo puedo colocar acá el x más y acá la otra función con la que venía trabajando. Y el comando show entre corchetes y todo lo que hice para graficar la primera función, coma, y todo el comando completo que hice para graficar la segunda función y cierro el último corchete, que es este que abrí del comando show, y le doy Shift Enter. Acá me equivoqué, porque me dibujó las dos funciones superpuestas y una estaba cambiada de signo, Shift Enter, y tengo graficada ambas funciones en el mismo gráfico. El show lo que hace es juntar ambos comandos de graficar y tengo esto. Esto lo vamos a usar para la parte de flujo potencial. ¿Bien? Por supuesto, estos comandos que modifican la muestra del gráfico no son este solo, hay muchos más, ¿no? Ustedes pueden ver que acá hay muchos más. Adrián, sí, Diego, sí, decime. sí, por ahí ayuda, porque yo lo usé medio como copy-paste. Hay un comando que se llama access flechita true, que supongo que lo que hace prende y apaga los ejes. Exactamente, ahora iba a llegar. Yo iba partiendo de lo que es inmediato y lo iba, digamos, dándole una cosmética un poquito más elaborada para que sea más fácil de interpretar. ¿Eh? Está bien, gracias, ¿no? Entonces, acá Adriana se tomó el laburo de buscar todos los comandos, entonces teníamos mi función. Voy a seguir trabajando con esta. La copio y pego acá. Copio y pego en otra función. ¿Bien? Entonces, como decía Marcelo, yo tenía ya asignado el contour shy, que no me pinte los lugares de las bandas entre las líneas. Axis true, que fue lo que comentaste, yo le puedo agregar etiquetas a los ejes y va escrito de esta manera, coma, que tenga un cierto estilo de letra y un tamaño, y que me pinte de color rojo esta curva, por ejemplo, y que me dibuje 10 curvas. Acá me dibujaba por defecto las que el programa tiene asignado. Pero al asignarle el comando contours 10, con esta flechita, me dibuja 10. ¿Bien?
Esto hace referencia cuando igualaban a esa constante A y B. En realidad, A y B no es una única constante, es una lista de constantes. ¿Eh? Entonces yo quiero que de esa lista de constantes me dibuje 10, ¿bien? Que me dibuje la línea, la grilla, que va de tal rango a tal rango, ¿eh? Y así voy completando la cosmética del dibujo. O sea, todo esto, perdón, todo esto que está acá modifica la estética de esta función. ¿Bien? Luego de esta coma aparece el segundo comando de counterplot con mi segunda función y con todo lo, o sea, hasta acá es lo básico. Todo lo que sigue acá que estoy destacando es la cosmética de la segunda función. Bien, esta no la tengo evaluada, tengo evaluada mi función vieja y vemos cómo se modifica, con Shift Enter. Bien, y ahí cambio la grilla donde puedo distinguir cuál es función por los diferentes colores. Bien, también se puede cambiar a líneas de trazos, etcétera, etcétera. Y acá también hay una función que, si la logro hacer funcionar bien, que eso lo voy a tener que hablar con Adriana, que es bastante piola para la parte de flujo potencial, es que se cambia el counterplot por una que se llama streamplot, y lo que hace es dibujar líneas de trazo con una flechita para señalar el sentido de los flujos, pero eso por ahora no. ¿Bien? Hasta acá. ¿Alguna consulta? No, ahora me está quedando mucho más claro. Bueno, gracias. El tema de esto es que dura 15 días. Bien. Yo me tomé el laburo de tratar de rescatar esto porque la verdad me parece que es útil para dar clases, me parece que es útil que a ustedes lo tengan como algo, una referencia, más allá que tienen el help que les da la escritura estricta, pero bueno, el método que vamos a utilizar acá, que se va a repetir algunas veces, es medio engorroso que desaparezca a los 15 días. Yo lo intenté, uno lo puede imprimir en PDF y algunas cosas, como por ejemplo este tipo de comandos, lo puede copiar pegar acá y lo evalúa y le da un resultado. Bien, ahora en esta parte, ¿no? Que yo hice el PDF de esto. Cuando yo vengo acá y por ejemplo pinto esto, control C, y vuelvo porque lo quiero evaluar, control V, ya lo pegó así, como se le cantó. Perdí el segmento de la división y si yo ejecuto esto, me devuelve exactamente lo mismo como si fuesen un montón de cosas y no, esto no funciona. No sé, la verdad esto todavía no lo pude solucionar para poder rescatar lo que uno puede generar. Diego, Sí, decime. ¿trabajar con el Wolfram Cloud es lo mismo que trabajar con el Matemática? O sea, si yo tengo el programa offline, por ejemplo. Sí,
Digamos, lo que no voy a tener, obvio, es la parte de ayuda esta que tenés de costado, pero sería lo mismo, digamos. Mira, es más, a mí me parece que como son de la misma empresa, viste, vos no tendrías, digamos, ninguna dificultad de consultar el help de ahí. eh, Claro, ¿Puedo? sí, hacer una combinación. Así, No, copiar el... ¿puedo decir algo, Diego? Sí, 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 sí. Joel, en el matemática tenés ayuda igual, ¿eh? Incluso vos escribís un comando o algo, te parás sobre esa palabra, tocas el botón de la derecha y ya te aparece ayuda o help, depende cómo lo tengas escrito, y te abre una pantallita y tenés lo mismo que está acá. Ah, buenísimo, Y no tenía sí, idea de eso. bueno, en realidad, chicos, a mí me encantaría que lo usaran todos en la compu, pero es un programa que se paga. Yo sé cómo se lo instalan ustedes, no voy a decir nada, pero no podemos en una universidad nacional trabajar con cosas que no sean legales. Entonces, este es el problema del matemática. Software gratuitos que nos sirvan como este, porque acá hay, ustedes saben, hay un montón de software, muchos gratuitos, muchos open source, pero hacen cosas más básicas, gráficas de funciones de una variable, de dos, algunas veces en 3D, te las hacen bastante pasables, pero los conceptos que nosotros vemos, como este control plot, no hay tantas cosas online, ni gratuitas. Entonces, hasta el año pasado funcionaba genial. En el primer cuatrimestre no sé, porque bueno, yo esta materia la dicto en el segundo. Entonces yo lo podía compartir con los alumnos, yo les armaba unos tutoriales, yo se los voy a dejar a ustedes también, esos tutoriales para recordar los comandos, lo que le podemos agregar para que quede más bonito. Todo eso yo se los voy a ofrecer, no tengo ningún problema. Pero yo antes se los podía compartir directo acá en la nube. Y los chicos trabajaban acá en la nube, después hacían el TP y lo podían enviar. Ustedes Sí. ahora, igual que nosotros, estamos limitados por la versión gratuita. Entonces vamos a ir haciendo de a poco lo que se pueda. Diego acá les mostró un montón de cosas. Ahora, para el TP2, lo único que van a necesitar es este control plot para el gráfico. Entonces, usen el programa, usen la plataforma, pongan el comando, vean que el gráfico les da como ustedes quieren o lo mejor posible, por favor. Entonces, para hacer el TP, ustedes capturan esa parte de la pantalla desde el mismo Word, si quieren lo pueden hacer, porque ustedes tienen el Office 365 con esta cuenta institucional. En insertar captura de pantalla pueden elegir el pedacito de pantalla que quieren copiar. Entonces copien el comando que ingresaron y luego copien el gráfico que les da como resultado. ¿Está claro? Todo lo demás lo van a hacer ustedes. Yo se los organicé porque a veces, chicos, estas cosas de la virtualidad hace que cuando uno entregue fotos de lo que hace en papel queden las cosas a veces poco claras. Como que se necesita un poco más de prolijidad. Entonces, vamos a intentar, yo les armé un formato en Word, ustedes se van a bajar ese archivo cuando esté habilitado el TP, a ver si ustedes pueden trabajar dentro de eso para poder resolver todos los pasos y justificados. Justificados es como estuvimos haciendo hoy. ¿Qué concepto estamos usando? ¿Qué propiedad? No que me estén explicando sumo 2 a cada lado de la igualdad, por ejemplo. Yo quiero que ustedes me muestren qué conceptos, qué conocimientos están usando, cómo lo están aplicando, cómo los relacionan. Eso es justificar. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer a mano las cosas, sacan foto y después arman un solo archivo. Y si se animan a usar el editor de ecuaciones del Word, genial. Y si no, lo hacen a mano prolijo. Y lo único que van a hacer con el software para este TP es el gráfico. ¿Sí?
¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, entonces fotos y en un archivo Word, no PDF, digamos. Sí, puede ser PDF, no hay problema, pero que sea uno solo. Así no le queda como la clase pasada que tenía muchas cosas para subir. Uno solo. Uno para el TP, uno para las actividades. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? A ver si así funciona un poquito mejor. Sí, yo en mi caso Todos perdiera, vamos no a... sé, un montón de tiempo en eso, pero, y entiendo también que es complejo para ustedes, pero bueno, Sí, es complejo para todos, chicos, sí. Porque si solo vamos a las evaluaciones estas que se pueden hacer online, la verdad que están limitadas a multiple choice y ese tipo de cosas. Más allá que se puedan hacer buenas preguntas multiple choice, yo siempre siento que las respuestas te orientan por donde tenés que ir. Y como no se ve el procedimiento que están pensando, cómo están justificando, qué están haciendo para que lo que está en un principio evolucione a ese resultado, eso se tiene que ver en lo que ustedes en sus producciones en papel. Y al menos que cada uno tenga una tableta en la que pueda escribir, que por ahora nos tendremos que arreglar con fotos. Y por eso les pido que las fotos sean claras. El papel esté bien escrito y la foto sea clara, porque es difícil después corregir.